que ya no aguanto tanta necedad. Qué pena si es tan susceptible ante la terrible voz de la verdad. Disculpa, pero ya no callo por tanta injusticia y tanta crueldad. Qué pena tener que... Muy buenos días, Dios les bendiga y les guarde en esta mañana del día lunes 11 de diciembre del año 2023. Les saluda su pastor y amigo Carlos Albeiro Criollo. Le doy la bienvenida a nuestro devocional matutino Maranata. Somos una iglesia desde Armero, Guayabal, emitiendo nuestros devocionales que seguimos predicando a Jesús nuestro Señor y Salvador. Qué alegría poderle saludar, qué alegría compartir esta palabra que es palabra de bendición. En esta hora de la mañana les saludo deseándole las más ricas bendiciones en este comienzo de semana, en la recta final de este año 2023, donde el Señor siempre nos ha ayudado, bendecido, sostenido y ha sido nuestro proveedor, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien amamos sin haberle visto, pero creemos que existe porque es real en nuestra vida. Quiero invitarle esta mañana para un pensamiento de la palabra de Dios, no olvidando que tenemos reunión con todos los líderes, con todos los Timoteos, con todos los Pablos y Cornelios. Y si usted quiere servirle al Señor y quiere venirse a capacitar, le esperamos en el nombre de Jesús para que nos acompañe a las 7 de la noche, como de costumbre, en el salón de predicación. Venga dispuesto a aprender de la palabra y compartir un pensamiento de ella para poder ser multiplicadores y, como nos enseñaba nuestro predicador, para poder hacer discípulos, que es un trabajo que el Señor nos ordenó, no es una opción. Id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero invitarle esta mañana, en el nombre de Jesús, al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo número 18. Deuteronomio, capítulo 11, versículo número 18, y allí vamos a tomar el pensamiento de la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestras manos, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y vuestros días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le habéis de dar. Escribiendo en los postes. Ese es el tema que esta mañana estaremos compartiendo. Escribiendo en los postes. La primera vez que visité una casa de evangélicos, de esos evangélicos cristianos locos, me encontré con un texto escrito a mano y escrito en un cartón. Era una finca bien adentro en la montaña, y me encontré con varios versículos, no solo uno en la sala, otro en la cocina, otro en el dormitorio. Y empecé a mirar algo diferente en esa casa, porque no importaba si era una escritura con plantilla o a mano, o la ortografía, la puntuación, sino el interés de cumplir que en la casa de ellos hubiesen textos bíblicos. Pregunté qué significa eso, porque en mi casa nunca teníamos algo así. Cuando más, mi abuelo tenía unos cuadros que había comprado, esos cuadros bonitos que venden, pero no habían textos de la palabra de Dios. Luego me explicaron y me dijeron, mira, nosotros escribimos los versículos porque Dios se lo mandó a ellos, a Israel, pero también lo escribimos para nosotros, para recordarnos versículos de la palabra de Dios. Yo dije, qué interesante, muy interesante, porque cuando el niño aprende a leer, lo primero que lee son los versículos que hay escritos en la casa, en la sala, en el cuarto, en la cocina. Cuando un visitante viene, lo primero que se encuentra y sabe leer es con los versículos de la palabra.
Razón tenía el Señor de decirle a través de Moisés a Israel: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y debes llevarla dentro de ti. Pero también Dios le dijo: no solo quiero que las pongas en tu corazón y en tu alma, sino que empieces a hablar de ella. Mira, cuando te sientes en la casa, en la sala, en el comedor, que la palabra de Dios sea el tema de conversación. Cuando estés por el camino, cuando vayas a un camino tan largo, a veces de 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 5 minutos, allí cuando lleves tu hijo a la escuela, enséñale un versículo. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando tú levantes, qué bueno que tú puedas enseñarle esos textos preciosos. En paz me acostaré, asimismo dormiré. Cuando te levantes, yo me acosté y dormí, porque Jesús me sustentaba. Escríbelos en los postes de tu casa, es decir, escríbelos. Ustedes recuerdan la torta que viene muy rica, un ponqué, y venía un icopor y decían los hermanos: ese me sirve para escribir un texto. A veces nos complicamos mucho la vida buscando en qué escribir, la forma, la manera, y te felicito, pero el problema no es ese, el problema es que no lo escribes. Qué rico que en tu casa, hermano y hermana, amigo que me escuchas, puedas escribir un texto de la palabra de Dios. Si tú quieres adornarlo y sabes pintar, qué bueno, pero lo importante es que en tu casa haya también textos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a tomar en mi casa la palabra me da vida. Estos textos que estoy leyendo son de vital importancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Mi palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Cuando se cumplen estas condiciones en nuestras vidas como creyentes, en donde memorizamos la palabra, pero no solo la memorizamos, sino que la ponemos por obra, el hombre y la mujer aprende a ser un verdadero hijo de Dios. Mira, no sé a ti, pero a mí lo mejor que me ha podido pasar es tener la palabra de Dios en mi corazón, en mi alma, porque he aprendido grandes cosas de Dios y he sido libre, y esa palabra es la que nos da fuerza. Mira, Dios le dijo a Israel que esa palabra debería estar ligada a las manos y a la frente. ¿Qué significa eso? Significa algo que usaban ellos y incluso hasta ahora lo usan, se llama filacterias. Filacterias. Eso es algo que está pegado en sus manos. ¿Por qué las manos? Porque son las manos las que accionan. ¿Y por qué en la frente? Porque están allí, en tu frente es tipo de la mente. Qué rico que en tus manos, que es acción, y en tu frente, que donde se originan los pensamientos, esté como tema central la palabra de Dios. Hermano, hermana, amigo, por esa razón nosotros invitamos: escudriñe la Biblia. Es por su bien, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué, pastor? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta mañana yo quiero dejarte este pensamiento. Job escribió en el capítulo 24, verso 15: pero yo y mi casa serviremos a Jehová el Señor. Esto es un dicho de Josué, que él está diciendo: voy a servir al Señor. En mi casa habrá muchos textos, pero no solo impresos, sino dentro del corazón de mi familia. Cuando la palabra de Dios se impregna en nosotros, hablamos igual que estos patriarcas. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, la palabra de Dios es lo mejor que nos ha podido pasar. Por ella fueron hechos los cielos y la tierra. Y la Biblia nos dice en 3:16 de mi amigo Timoteo: oiga, porque la palabra de Dios es la que hace que usted y yo podamos ser criaturas distintas, personas diferentes. No es la cantaleta, no es venga yo lo insorto, no es la insortación, es la palabra de Dios la que a nosotros nos hace ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Preparado para qué? Para toda
buena obra. ¿Cuándo? Cuando esa palabra de Dios se mete en nosotros. Toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Útil para qué? Para enseñarle a usted, hermano, qué es bueno, qué es malo, para redarguir qué hay dentro de su corregir, de su corazón, pero no solo lo redarguye, sino que lo corrige para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un excelente y bendecido día y comienzo de semana. Dios te guarde.